Buenas tardes, bienvenidos hoy a su canal de YouTube de Francisco Bielman. El día de hoy vamos a empezar a trabajar un tema de física que corresponde meramente a la parte introductoria de física, que es sobre cantidades escalares y cantidades vectoriales. Es importante este tema de física porque luego que se ven, por ejemplo, leyes de Newton, ahí vamos a ver la aplicación importante de lo que corresponde a las cantidades escalares y cantidades vectoriales. Pero es importante mencionar que pues no solo es el uso de Newton, pero allí es donde más lo vamos a utilizar. Realmente tenemos fuerza en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, el peso es una fuerza, ¿verdad? Que nos está trayendo hacia el centro. La normal es otro tipo de fuerzas y estamos rodeados de fuerzas constantemente, que es importante empezarlas a trabajar, y el día de hoy las vamos a trabajar como vectores. Como se los mencioné hace un momento, vamos a trabajar entonces sobre dos cosas importantes. Número uno, cantidades, y vamos a poner 1. Y lo que vamos a empezar a trabajar ahorita serán nuestras primeras cantidades, que serían escalares, o escalar como aparece en algún libro. ¿Qué es una cantidad escalar a diferencia de una cantidad vectorial? Sencillo. Vamos a decir entonces que una cantidad escalar tiene una magnitud y también tiene lo que es una unidad. Ahora, vamos a especificar que esa unidad será una unidad de medida, ¿sí? Mientras que la magnitud, vamos a especificar que la magnitud podría ser un número o una cantidad, ¿verdad? Lo que va a ser la magnitud. Entonces, una cantidad escalar es aquella que nos va a dar una magnitud y una unidad. Pero veamos un ejemplo real de una magnitud. Se nos ocurre un número, diremos el día de hoy 50. Este número por sí solo no puede representar una cantidad escalar, porque solo es una magnitud, solo es un número. Pero si a ese número nosotros le agregamos una unidad de medida, esto se convierte en una cantidad escalar. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos 50 metros, estamos dando una cantidad escalar. Si nosotros estableciéramos, por ejemplo, una temperatura y decimos que el día de hoy estamos, aunque eso no sería real, pero estamos a una temperatura de 50 grados Celsius, pues entonces el 50 es la magnitud y Celsius sería la unidad de medida. Ahora, ¿será solo con 50? No, en realidad podría ser cualquier número que no sea necesariamente 50. Por ejemplo, se me ocurre menos 4 grados Fahrenheit. Entonces, si ustedes ven, una cantidad escalar es aquella que solo va a hacer relación a un número y a una unidad de medida. Eso sería una cantidad escalar. Ahora, el número 2. Iremos ahora a explicar una cantidad vectorial. Ahora, una cantidad vectorial va a responder a 4 características fundamentales. Número 1, va a tener la magnitud, que como bien hemos hablado ahorita, esa magnitud va a ser pues similar a una cantidad o a un número, ¿verdad? ¿Qué más? Va a tener una unidad de medida. Que puede ser de longitud, de masa, o sea, pues en este caso podría ser longitud y pues una unidad de fuerza. Eso sería nuestra unidad de medida. ¿Qué más va a tener? Dirección. Ahora, es importante que para la dirección recordemos que estas direcciones nosotros las trabajamos en nuestro plano cartesiano y nosotros decimos norte, sur, oeste y este. Esas son nuestras 4 direcciones que nosotros vamos a estar trabajando, y
por último estaremos estableciendo el sentido, que el sentido tiene que ver hacia dónde dirige nuestra flecha del vector. Generalmente en algunos libros aparece como más o como menos, cuando a este plano cartesiano, en lugar de direcciones, nosotros ya le establecemos, le establecemos y, x, x, y, aquí es negativo, aquí es positivo, aquí es positivo y acá es negativo, ¿verdad? Entonces, principal diferencia. Cantidad escalar solamente tiene magnitud y unidad de medida. Cantidad vectorial tiene magnitud, unidad de medida, dirección y sentido. Ahora, veamos un ejemplo de una cantidad vectorial. Para ver una cantidad vectorial, es indispensable que nosotros recordemos un tema fundamental de matemática. Y ese tema tendrá que ver con nuestro plano cartesiano. Nuestro plano cartesiano es importante que nosotros recordemos algunas ideas importantes del plano cartesiano. Vamos a recordar, primero, el plano cartesiano está compuesto por dos ejes que se llaman X o Y, ¿verdad? Eso es importante. Segundo aspecto importante, tiene las 4 direcciones, ¿verdad? Que generalmente tendría una brújula, norte, y es importante establecer que al norte exactamente van a haber 90 grados, al oeste van a haber 180 grados, al sur van a haber 270 grados y al este van a haber 0 grados o 360 grados, que es lo que tiene un plano cartesiano. ¿Qué otro aspecto es importante que recordemos, además de nuestras 4 direcciones? Que está formado por 4 cuadrantes. Y como ustedes recordarán, este es el cuadrante 1, 2, 3 y 4, y eso será en contra de las agujas del reloj. Una vez recordado este aspecto importante de nuestros planos cartesianos y que hemos visto en temas anteriores o en años anteriores, específicamente en el curso de matemática, podemos empezar entonces a establecer lo primero, y que sería lo más básico de nuestras cantidades vectoriales, y sería el poder identificar un vector o poder dibujar un vector en un plano cartesiano. Entonces, vamos a poner un ejemplo 1. Para este ejemplo 1 vamos a dibujar en este momento un vector. Vamos a poner una magnitud y vamos a decir 250. Vamos a poner una unidad de medida, vamos a establecer metros, vamos a establecer una dirección, vamos a ponerle una dirección fácil, vamos a establecer norte y sabemos que al norte exactamente hay 90 grados. Si solamente se coloca norte, automáticamente se sabe que son 90 grados. Entonces, ¿qué pasa si yo en algún momento les piden, bueno, dibuja este vector en un plano cartesiano? Entonces, lo primero que debes de hacer es lo siguiente: dibujar tu plano cartesiano y establecer tus 4 direcciones: norte, sur, oeste y este. Muy bien. Entonces veamos, dibujemos el primer vector. Dice 250 metros al norte y tiene 90 grados. ¿Qué vamos a hacer?
Lo primero es que vamos a agregar una escala, ¿verdad? Porque pues en este plano cartesiano no nos caben 250 metros, entonces es indispensable hacer una escala. Vamos a establecer que 1 centímetro es igual a algún múltiplo de 250 y vamos a poner que es igual a 50 metros. Entonces, si 1 centímetro es igual a 50 metros, ¿cuántos centímetros habrán en 250? Exactamente, hay 5 centímetros, entonces vengo yo y pondría mi regla y diría 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y entonces automáticamente acá estaría mi vector y le pondremos de nombre vector A, ¿verdad? Y estaría ya dibujado en un plano cartesiano. Algo importante en física es que nuestros vectores siempre les vamos a colocar una flechita para poder indicar que es un vector. Yo lo llamé A, se puede haber llamado B, C, D o E, ¿verdad? Bueno, voy a dibujar ahora otro vector. Dibujemos otro vector, vamos a utilizar el mismo plano cartesiano para poder dibujar otro vector. Ahora, ¿qué vector vamos a dibujar? Pues el que se nos ocurra en este momento y le vamos a representar con una letra B. Y entonces establezcamos que el vector B va a medir, voy a seguir trabajando con metros para mantener la unidad, de medida. Entonces vamos a poner que el vector B tiene 150 metros, tiene 25 grados. Ojo que acá ya agregué un grado. En cada cuadrante nosotros tenemos 90 metros. Si ustedes ven de acá, 90 más 90, 180 más 90, 270 más 90, 360. Cada cuadrante o cada dirección tiene 90 grados. Entonces aquí está en medio de dos cuadrantes y vamos a decir que está norte del oeste. Entonces, si ustedes ven, este ejemplo número 2, que sería el vector B, iría entre norte y oeste, o sea que sería en estos dos cuadrantes. ¿Qué es lo que van a realizar? Entonces, ustedes van a agarrar su transportador, o van a tomar su transportador, lo van a colocar acá, y ustedes, para los vectores que vamos a trabajar nosotros, siempre empezarán a medir a partir de oeste y seguirán al norte. Es decir, acá medirán 10, 20 y 25. De acá para acá. Si fuera norte del este, pues es al norte del este. Entonces, la segunda dirección, en este caso oeste, me indicarían en dónde empiezo a medir y la primera dirección hacia donde se dirige. Entonces, norte del oeste, ¿dónde inició? En el oeste. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el norte. Entonces, si ustedes ven, empezó en el oeste y se dirige hacia el norte. ¿Verdad? ¿Cuánto vamos a medir? Este tiene 150 metros. Si dijimos que 1 centímetro es igual a 50 metros, en este caso serán únicamente 3 centímetros. Y entonces ustedes van a medir. Ustedes tienen el transportador en casa. Creo que queda un poco largo y la regla. Entonces ustedes dirán 1, 2, 3. Y entonces, como quedó intermedio, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿y dónde coloco el ángulo? Ah, donde yo empecé a medir. Y entonces dijimos, inició en oeste y se dirige hacia el norte. Entonces, por esa razón, coloco de este lado 25 grados. Y entonces, a este lo represento como vector B y le hago una flechita. Hagamos nuestro último ejemplo y hagamos un vector llamado C, ¿verdad? Y a este vector C le vamos a decir que son 350 metros con 40 grados y se dirige hacia el sur del este. Muy bien. ¿En dónde está? Sur y este. Muy bien. Cuadrante número 4. 1, 2, 3, 4. Sur y este. ¿Cuántos? 350 metros. Pero como dijimos que 1 centímetro es igual a 50 metros, 350 dividido 50 nos darán los 7 centímetros que medirá nuestra línea.
¿Cuántos grados? 40. ¿Dónde empiezo a medir? Eso es importante. Empiezo a medir en el este y se dirige hacia el sur, ¿verdad? Entonces vengo yo y voy a hacer ahora una línea de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo ahorita lo estoy haciendo sin regla, pero ustedes en casa pues tienen regla y tienen transportador y entonces podrán medir pues exactamente los grados, ¿verdad? Entonces estos serían 40 grados, ¿sí? ¿Por qué los coloqué acá? Porque nuestro vector dice que se empieza a medir en el este y se dirige hacia el sur. Entonces con esto damos por concluido a nuestro video tutorial sobre cómo representar e identificar cantidades escalares y cantidades vectoriales y sobre todo cómo plasmarlas dentro de nuestro plano cartesiano. Entonces pues eso es todo por hoy. Saben que cualquier duda, comentario o sugerencia pues quedo a sus órdenes y pues nos vemos en nuestro próximo tutorial sobre suma de vectores.